puede frenar de la noche a la mañana y es un fenómeno viejo. ¿Cómo estás viendo tú, Oscar? Bueno, mira, estamos a punto de cerrar 3 años de este gobierno. Estamos a punto de cerrar 1 año de esta Asamblea Legislativa. Y adelantándome un poco al planteamiento nuestro, no solo como secretario general, sino que como FMLN, sin duda alguna, estamos cerrando 3 años de retroceso. De retroceso en el campo social, de retroceso en el campo económico, de retroceso en el campo democrático y sobre todo de retroceso en el campo de la transparencia, en el campo de los debidos procesos, en el campo de los derechos humanos. Y yo diría un retroceso profundo en la construcción de relaciones internacionales confiables, un retroceso en relación a la ampliación y al fortalecimiento de los niveles de cooperación internacional y un retroceso, por supuesto, en la confianza de país, un retroceso en la confianza para hacer inversión directa extranjera en el país. Seguimos siendo el país que ya estábamos transformando eso en los últimos 10 años, seguimos siendo el país con menos inversión extranjera directa. Ese es el último dato que hemos podido verificar. Y hoy resulta, 3 años de retroceso profundo, el país de mayor riesgo económico en América Latina, solo detrás de países históricamente que por otras razones como Venezuela. Y ahora hemos superado el récord de Argentina. Más escuelas, menos cárceles. Más hospitales, menos cárceles. Vea, más inversión, menos armas. Decía más empleo, ¿verdad? Más oportunidades para los jóvenes. Y lo que estamos viendo hoy, más democracia, es todo lo contrario, ¿verdad? Me imagino... Más cárceles, menos empleo, más cárceles, menos escuelas, más cárceles, menos hospitales que se habían planteado ya terminar en este periodo y no los vemos por ningún lado, a excepción del espacio que crearon para la pandemia, que está en el tema de lo que fue antes la feria, y que las instalaciones de esa feria fueron tomadas, se supone provisionalmente, para instalar la operación de un centro de atención médica para la pandemia. Creo yo cuando fui alcalde, nosotros tuvimos nuestras propias tragedias, no solo cuando yo fui alcalde, sino también cuando en mi trabajo como vicepresidente. Tal vez pudiera el presidente Nayib Bukele estarte viendo y decir, es que ese es el lastre que nos dejaron los 30 años de gobierno, de Arena, FMLN. Ese es el lastre. Lo que está diciendo Oscar Ortiz es la consecuencia de lo que ellos nos dieron en 30 años. Pero se me escapó eso que tú me estás recordando hoy, que prácticamente a 3 años todo el mundo tiene la culpa menos yo. Todos los partidos han sido un desastre menos yo, aunque yo militaba en uno de ellos y aunque yo milito en uno de ellos. Hacer una comparación, hagámosla en base a datos, pero no en base a una estrategia de odio, de confrontación, de descalificación, por encima del razonamiento, por encima del análisis, por encima del debate serio. Porque si tú me dices que tú eres mejor gobierno y me vas a decir, no, pues yo soy mejor gobierno porque a mí me apoya la gente. Está bien, sí, eso me parece perfecto. De hecho, yo creo que el apoyo ciudadano, todo político tiene que trabajar para eso, ¿no? Como que es parte de la confianza. Sí, pero hay formas también de construir apoyos, respaldos, confianza. Tú lo puedes hacer por 2 vías. Y la historia nos ha demostrado que esas 2 vías existen y siguen existiendo. Uno por la vía democrática y otro por la vía autoritaria. Uno por la vía de la gobernabilidad y otro por la vía de las dictaduras. Es larga la lista de ejemplos que tenemos, desde los más globales, como la Segunda Guerra Mundial, hasta los más concretos, como lo último que ha pasado en América Latina en los últimos 50 años. Y lo que te dice que las dictaduras siempre terminan siendo una tragedia. Y lo que te dice que los estados autoritarios y represivos siempre terminan siendo una tragedia.
Y lo que te dice que siempre hay eventos dramáticos como los que sufrimos como el señor Romero y los jesuitas, que cuando tú estás en el poder y cuando tú tienes el control de todo, como está pasando hoy en 3 años, donde se dijo que se iba a hacer un ejercicio de respeto al equilibrio de poderes, a la independencia de los poderes, que teníamos que tener instituciones fuertes, y hoy lo que tenemos es básicamente un solo ente, un solo punto, un solo centro dictando qué es lo que tienen que hacer todo el resto. Todo el resto que tendría que cumplir el mandato constitucional que le corresponde en campos autonómicos, pero no lo hacen, simple y sencillamente porque hemos llegado a un punto donde toda la perspectiva es concentrar el poder para tener más poder económico, más poder político, más poder de control ciudadano y con un objetivo de corto plazo. Para cambiar un país... No, que la reelección. Y la reelección pasando por encima de la Constitución. Para cambiar un país no se necesita una forma como el presidente Bukele está planteando de ir teniendo todo el poder, concentrar el poder digamos en él, porque de esa manera algunos le llaman dictadura, de la construcción de una dictadura. No es la forma que también ustedes apoyaron en el pasado, Oscar, de decir a través de la dictadura en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, es la forma como los países tienen que cambiar. No, yo no. Yo no me hago cargo de eso. Yo nunca he apoyado una dictadura. Yo nunca, ni la quiero para mi país, ni la recomiendo para otros. Yo creo que de ahí venimos saliendo, pues sí, ¿no? Y yo no por eso fui parte de esa situación, pues. 12 años pagando un precio alto de una guerra interna dura que nos golpeó a todos, a nuestros familiares, a la gente que más queríamos. ¿Cuándo un gobierno había capturado 15,000 pandilleros? Me dijo. Nunca. Me dijo alguien en Estados Unidos. Y entonces es que este gobierno está haciendo cosas que nunca nadie, porque los problemas que ustedes le dejaron a este gobierno son tales que ahora sí es capaz este gobierno de capturar 15,000 pandilleros. ¿Es así? Le pregunto. Años, dice. Solo habla de lo económico, pero no habla de los 35 asesinados por día en los últimos 40 años. Todos fueron culpables menos él, ellos y ellas. Viva la Estrella Blanca, irás a la marcha. Buenos días, don Julio, saludos desde Austin, Texas. Soy Douglas Faguaga, dice, felicidades por tu programa. Ojalá el FMLN desaparezca totalmente en las próximas elecciones, dice Douglas. Vehículos. RCA dice, buenos días, me disculpan, aquí donde yo vivo no se siente retroceso, sino un poco o mucho de alivio de estos criminales. Pobreza, sí, pero eso es desde que yo era pequeña. Sergio Hurtado dice, 3 años de saqueo y pandemia acabaron de hundirnos más. Algunos comentarios que están llegando, mira, Oscar, ahí te dejo el trillo para que lo desarrolles. Sí, por ejemplo, es que nunca se había hecho algo así en el país, sí, por ejemplo, como la Chivo Vale, claro que nunca se había hecho. Como asumir una moneda como parte de tu política pública, que es un sistema que no está hecho para la política pública, que está hecho para el mundo de operaciones privadas. Entonces, 3 cosas. La parte económica. Mira, teníamos 15 años de no llegar a un nivel de inflación y de costo de la vida como el que tenemos ahora. Y no parece ser que a corto plazo eso va a desaparecer, se va a profundizar. Y tú, que eres un experto, por ejemplo, especialista en los temas de los combustibles, nos damos cuenta que ese asunto ha venido para quedarse un buen rato. O sea que no va a ser un asunto así de una semana. Vamos a tener un año complicado. Pero no solo tiene que ver con los combustibles, que son un factor de efecto cascada. Tiene que ver con otros factores. Y si le incluís hoy la guerra de Rusia y Ucrania, especialmente por el lado de todos aquellos productos que sirven para levantar cualquier política de seguridad alimentaria de cada país, especialmente por los insumos, que están disparadísimos. Y si a eso vos le agregás el tema de la inflación, que hoy el dinero vale menos, lo que se está provocando en Estados Unidos, pero aquí, que hoy el dinero vale menos, porque la inflación ha llegado a unos niveles que no los habíamos tenido en la última década. Entonces, ¿qué es eso concretamente? Que tú tienes $1 hoy, con el dólar compras menos. Y tú, al comprar menos con el dólar, hay menos demanda como tendencia. Y al haber menos demanda, hay menos capacidad también de poder colocar los productos. Y lo que va a pasar es que ahorita vamos a entrar a una contracción donde el impacto directo, primero,
va a estar en el bolsillo de la gente. Y con una consecuencia de que el costo financiero es tan grande que se está abriendo una brecha de desempleo y de crecimiento de la informalidad. Y lo que vas a tener es los casos que estamos viendo hoy, ¿no? Que de repente, si no tenés un empleo formal, ¿qué es lo que va a crecer? La informalidad. ¿Y a qué te lleva, digamos, el campo de la economía informal? Que la gente se rebusca con lo que tiene, ¿no? Esto no es nada nuevo, Oscar. No, nada nuevo, no, esto pero, no está, es nada nuevo. Pero está creciendo. Estas son cosas que el país ha vivido por años. No, te estoy diciendo, pero está creciendo. Digamos, no, porque tú me dijiste aquí que estamos haciendo cosas que no se han hecho. Por ejemplo, en el desempleo, por ejemplo, ¿qué se está haciendo? Tú decías, inflación. Digamos, para un gobierno es muy difícil controlar estos temas de inflación, por ejemplo. Todos los gobiernos lo viven, digamos. Crisis económicas. El asunto es cómo las enfrentás. Sí, por eso. Pues sí, por eso requiere planes, pero requiere, pues sí, pues vaya, por ejemplo, ¿qué es lo que ha provocado aceleradamente mayor inflación hoy? Vaya, uno, este gobierno, eso sí, eso nunca había pasado. Más de 4.000 millones de dólares se le han dado solo en menos de 3 años. Eso nunca había pasado. Entonces, claro, tú haces uso de ese recurso. Si no tienes un plan sostenido, ese dinero que entra directamente genera una demanda coyuntural, pero no tiene como respaldo lo que se llama producción real, actividad productiva real. Entonces inmediatamente se te dispara. O sea, porque estás poniendo un flujo de dinero como que, vaya, yo hago un préstamo este año hago un préstamo de $500,000. Y yo me lo gasto este año. ¿Y qué va a pasar el otro año? Me va a tocar empezarlo a pagar, ¿no? Y me va a tocar empezar a ver qué he hecho con ese $500,000 y si ese $500,000 me va a dar lo suficiente para empezar a pagar las letras, no todo el crédito. Entonces, y después yo si no voy a necesitar más dinero todavía para pagar ese $500,000. Y además yo creo que, además de esto, lo de la pandemia, que tú tenés razón, hoy los factores externos, todo está, si no tenés una política consistente, seria, un plan, se acelera esos factores. Y lo que estamos viendo es que en 3 años se está acelerando tanto que va a llegar a un nivel que es lo que te ha provocado hoy. Yo estoy hablando de cosas de si me gustaría o no me gustaría que no fuera así. Vaya, que hoy estamos llegando a una cosa que nunca habíamos llegado, o si nunca habíamos llegado, a que el riesgo del país llegue al 20%. O sea, El Salvador nunca había estado ni tan siquiera en el 10, vaya. O sea, el riesgo del país, y eso no lo digo yo, no lo dices tú, eso es un dato. Claro, lo que pasa es que ahora, en 3 años, lo que sí es cierto, y en lo que ha tenido éxito este gobierno, es de esconder todos los datos, de esconder información, de esconder datos reales, de esconder datos reales de la economía, de datos reales de la pobreza. Entonces, con lo que te salen es que hoy lo correcto es tener 70,000 gente en las cárceles. A propósito de eso, sabes que cuánto el sistema penitenciario, por cierto, desde nuestra perspectiva, una cosa que solo se vivía en África en los años posiblemente 50, 60, en años de las colonias, que resulta que una persona decía a quién iban a ir a capturar, a quién iban a ir a liberar, a quién saquen de la cárcel. O sea, hoy hemos llegado a algo que pareciera que es normal, que para mí es lo más grave de todo. ¿Quién ordena ir a capturar a ese montón de gente? Digamos, supongamos que fuera correcto. Pero ese en un país medianamente moderno, moderno, que se precie de ser medianamente moderno, democrático, ¿quién ordena capturar supuestamente a 15,000 personas en 30 días? ¿A quién le corresponde eso? ¿Le corresponde eso a un presidente de la República? No. Yo no creo que ni aquí, ni en el Congo, ni en Mozambique, ¿le corresponde a un ministro? No. Es lo que responde a los entes que por constitución y por ley están establecidos a través de un proceso, si querés, rápido, expedito, respaldado por la ley, lo que queramos. Pero no puede ser que ni en Roma había eso, porque para eso existía el Senado, para parar los abusos, ¿no?
Si no estamos en los tiempos de Nerón y Calígula. Digo, es chiquito. Pero al presidente Bukele le funciona el hecho de decir, está capturando 15,000 personas, delincuentes, pandilleros, los está capturando, y eso es bueno porque el país se va a liberar de todo eso. No sé, que nadie ha dicho que la batalla contra el crimen, la lucha contra el crimen, la lucha contra los criminales, la lucha contra la gente que está poniendo en riesgo la vida de otra familia, no tenga que tomarse la medida de represión necesaria y adecuada, siempre y cuando sea en el marco de la ley. Si eso nadie lo cuestiona, mucho menos el FMLN, ni yo, nunca, siempre te he dicho aquí. La lucha frontal contra los criminales hay que hacerla. Y hay que hacerla ayer, hoy y mañana. Digamos, eso no está, ni debe estar en duda. ¿Y vos podés utilizar algún recurso extraordinario? Sí. Y para eso también hay que tener recursos extraordinarios, si se requiere en cuestión de recursos económicos, sí. Pero tiene que cumplir 3 requisitos. 1, que sea siempre en el marco de la ley. 2, que se garanticen los debidos procesos. Y 3, que los recursos sean debidamente auditados. Entonces tú dices, vaya, entonces sí, no. Si no es un problema que la batalla contra los criminales no tiene que tener por qué tregua ni pausa alguna. Esa es una obligación permanente del Estado y de las instancias que están llamadas a cuidar la seguridad de los ciudadanos. Ahora, vamos a tener tiempos malos, menos malos y más buenos, eso está claro. Pero la pregunta es, hoy resulta que la situación se resuelve con que yo necesito que en 30 días me captures 20,000 personas. Bueno. Y resulta que hoy el sistema es pero tan de primer mundo, que en 30 días voy a tener procesadas esas 20,000 personas. Que en el gobierno tuyo con el profesor Sánchez Serén, permíteme. Te lo niego rotundamente. No, lo que te quiero plantear es lo siguiente, que se dice que en el gobierno de ustedes, como no hubo tregua, por eso se incrementaron los crímenes. Y Mauricio Funes dijo aquí que en el gobierno de ustedes habían habido la mayor cantidad de crímenes en la historia por el tema de las pandillas. Lo dijo Mauricio Funes acá. Y luego ahora viene el periodo de Bukele, donde se baja esa criminalidad y dice, bueno, ahora dicen los analistas, los críticos, dicen, hay nuevo acuerdo. ¿Qué piensas tú de esto? No, porque el tema de la seguridad es un tema estructural. Es un tema que vos, digamos, si no tienes cuidado, lo puedes utilizar electoralmente o políticamente de manera coyuntural, como se ha venido utilizando cada vez de manera más ordinaria y más impresentable, con medidas recicladas. Yo me acuerdo, bueno, si tú te acuerdas lo que hizo Francisco Flores. Dice Funes de que en el gobierno tuyo con Sánchez Serén hubo más criminalidad, hubo más asesinatos porque ustedes, él no lo dijo, pero alguien más dijo que porque ustedes no habían pactado con las pandillas. Pero sí, Mauricio Funes dijo que en el periodo de ustedes, en la historia, es donde más asesinatos hubo por el tema de las pandillas. Mira, yo no voy a agarrar lo de Funes porque no, digamos, no me gusta agarrar la vocería de Funes, pues no, pero él ha dicho algo, yo te pregunto sobre eso. Sí, pero no parto de ese dato. Yo parto del dato que efectivamente en el gobierno 2014-2019 no se pactó con pandillas. No hubo ningún pacto con pandillas. Lo que hubo fue un plan que se le llamó el Salvador Seguro, que integraba prevención, que implicaba readaptación y que aplicaba un régimen de represión. De ahí nacieron las medidas extraordinarias que tuvo en la Asamblea, había que ir a informar a la Asamblea, y se creó aquel gran consenso del Plan El Salvador Seguro, en la cual se le dio un papel a los municipios, en el cual se le dio un papel a las comunidades, y que se le dijo que eso iba a llevar tiempo. Estaban metidas las universidades, todo en aquel foro. Lo que pasa es que, claro, siempre hay gente que dice, no, que lo que queremos son acciones ya. Sí, claro, y eso es cierto. ¿Y qué pasó cuando nosotros aplicamos el plan de medidas extraordinarias? Se elevaron el nivel de enfrentamiento con los grupos criminales, eso es cierto. Y bueno, tú sabes que el 2014 el sistema penitenciario nosotros lo agarramos con 22,000 reclusos y terminamos con 38,000. O sea que ¿cuántos más?
Y el nivel de enfrentamiento fue bastante fuerte, digamos. Y por eso que hubo un nivel de contención y fue bajando hasta el final. Cuando nosotros entregamos el gobierno, eran 7 homicidios diarios promedio. Entonces, pero los venía bajando año con año. Pero le estaba metiendo mucho a la prevención. Lleva su tiempo. Pero el país no es que va a venir alguien con la varita de mandrake y va a decir, y como yo pongo ahora, hoy resulta que la solución es tener 40.000 miembros del ejército, tener 30.000 miembros de la Policía Nacional Civil. Si vos tenés 70.000 militares y vas a tener 60.000 gente en las cárceles, ¿cuántos son ahí? Entonces, la pregunta es, en un país pequeño como el nuestro, en el futuro, ¿esa es la estrategia vivible de un país que queremos? Ahora, vos me decís, ¿qué toca hacer? Hacer lo que hay que hacer, aunque lleve un poco más de tiempo, que es apostarle a una política integral. Que vaya al fondo. Que vaya al fondo, que es prevención, que es oportunidades económicas, que es un plan especial para jóvenes, que es la escuela donde tenés que tener el mayor nivel de atención y sobre todo el tema de una cultura de paz. Es que la cultura de paz no te pega en una semana, no te pega en un mes. La cultura de paz es lo que, yo vuelvo a decir, lamentablemente, cultura de paz posiblemente es lo que haya vivido Costa Rica en los últimos 50 años. Se ha construido muy poco en los últimos gobiernos para ir al fondo del problema que hoy vivimos. No está fácil la cosa en América Latina y nosotros somos parte de esta región. Y yo diría que El Salvador tiene un problema que por eso es tan importante la cultura de paz y la reunificación y ese principio de cómo tú te integras. Por ejemplo, sobre todo un país que ha sufrido una migración permanente, décadas enteras. Imagínate que el 30% de nuestra población está fuera del territorio nacional. El 30%. O sea que estás hablando de que de cada 3 salvadoreños uno está fuera. Entonces ya ese es un problema que tenés que reconocerlo, porque hay un rompimiento de la familia, hay un rompimiento de la comunidad. Es decir, como vos llorás cuando te alejas de tus amigos, de tu comunidad. Mucha gente va llorando en los vuelos, mucha gente cuando sale de su frontera llora, porque está dejando toda una vida atrás, ¿no? Imagínate la gente que se queda acá. Entonces, sí, tenemos un tema. Por eso creo que el país no es buena idea que independientemente de quién esté en el gobierno y quién esté dominando las esferas del ejercicio público, volvamos otra vez a repetir la ruta de la confrontación, del odio, de lo que se llama la persecución y sobre todo, algo que en El Salvador y en muchos países como los nuestros se necesita. Si no tienes la posibilidad de cohesionar el país, por más esquemas de Hombre Araña y Superman y de Batman que querás presentar, que son generalmente estrategias propagandísticas para aparecer como el superhéroe, en países como los nuestros, esa no es la versión de futuro. Okay. Yo siempre he dicho, las dictaduras no son el futuro. Ok, voy a hacer una pausa, la última pausa. Mira, se nos vienen elecciones en el 2024, Oscar. El desgaste de la democracia puede llegar a tener un Tribunal Supremo Electoral frágil. Ya lo tiene ahorita. Va para un lado, el sistema electoral puede funcionar para un lado. ¿Qué perspectivas tienen ustedes? Alguien decía aquí, el FMLN tiene que desaparecer, pero ustedes están construyendo o reconstruyendo algo, ¿verdad? Que han dejado por ahí. Sí. Pero más que todo te pregunto para el siguiente bloque, el desgaste de la democracia llega a esos niveles de tener fragilidad en